Buenos días, amados hermanos y visitas que están con nosotros en esta hora. Que el Señor nos bendiga grandemente. En esta mañana, hermano, corresponde hablar de un tema que considero como muchos temas que encontramos en las sagradas palabras de nuestro Dios, que es sumamente importante para nosotros, como discípulos del Maestro, como personas que hemos decidido andar y pensar de acuerdo al Espíritu, como personas, hermanos, que hemos decidido vivir haciendo la voluntad de Dios, como personas que entendemos que la Biblia no es un libro más, que la Biblia es la palabra sagrada de nuestro Dios y que tiene autoridad sobre nosotros, y que lo que ella dice es lo que necesitamos hacer, y que lo que ella dice, hermanos, es la manera como necesitamos esforzarnos en vivir. Entonces, el tema asignado para este día es mi ofrenda para la obra. Mi ofrenda para la obra. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículos 12 y 13, donde vamos a estar revisando estos pasajes. Dice así la palabra de Dios: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios los que, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hermanos, cuando hablamos de ofrenda, hablamos de un concepto que en el original significaba profero, que dice primariamente significaba traer a, ¿verdad? Y es un término, hermano, que tiene que ver o se refiere como por ejemplo al sacrificio de Cristo de sí mismo a Dios, tal como señala el escritor de los Hebreos en el capítulo 8, versículo 3, donde Cristo se ofrece a sí mismo, trae su propia vida, hermanos, para entregarla a Dios por nuestros pecados. Dice que también tiene que ver con las ofrendas que se hacían bajo el Antiguo Testamento, donde se traían animales por el pecado, donde, hermanos, aún las familias más pobres, ¿verdad?, tenían que traer algo a Dios. Nadie podía venir con las manos vacías ante Dios. Y se decía que las familias más pobres de Israel se les permitía traer 2 tórtolas por sus pecados, que era lo más barato, lo más económico que usted podía encontrar para poder traer una ofrenda para la expiación, ¿verdad?, como holocausto a Dios y para expiación por sus pecados. También vemos, hermanos, que se refiere a un concepto que tiene que ver con la ofrenda antes de la ley, como es el caso, por ejemplo, cuando se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Dios pide una ofrenda y le dice: quiero a tu hijo, a ese que amas, ¿verdad? Y se dice, hermanos, que cuando Abraham hace este sacrificio, Isaac ya tenía aproximadamente 12 años.
Así que cuando la Escritura dice y cuando Dios señala, mira, dame a tu hijo, ofrece, yo quiero a tu hijo en sacrificio, al que tú amas, hermano, después de 12 años, ¿amaba a Abraham ese hijo? No lo amaba. Habían convivido 12 años. ¿Cuánto, hermano, puede ser el amor de un padre por un hijo? No importa cuánto tiempo. Apenas este niño llega a este mundo, hermano, ¿cómo es esa relación? Y Dios pide este tipo de ofrenda. Entonces, hermanos, cuando nosotros observamos la Escritura y nos vamos, ¿verdad? Nos adentramos en la Escritura y vemos, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, la ofrenda se establece como un mandamiento para la iglesia del Señor. Pero no es algo que se hacía ahora en la iglesia. No, tal como hemos señalado, y cuando nos adentramos en la historia bíblica, en el contexto, hermano, y en los antecedentes históricos de la palabra de Dios, encontramos desde el principio a los hombres traer ofrendas a Dios. Recordamos aquella primera familia. Recordamos, hermanos, la ofrenda de Abel. Dios pidió ofrenda, hermanos, y Caín y Abel, hijos de Adán, trajeron su ofrenda a Dios. Entonces, es un tema, hermanos, y es una práctica que han hecho los piadosos desde el principio. Siempre los hombres, hermanos, hemos traído ofrendas a Dios. Dios siempre ha pedido ofrenda a su pueblo, a sus hijos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y a nuestro texto de estudio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Hermano, la ofrenda tiene funciones. Y la ofrenda, hermanos, tiene que ver y su función es engrandecer la obra de Dios. Y su función, hermano, tiene que ver también con ayudar y con suplir las necesidades de los santos. Porque es que en la iglesia, hermanos, hay diferentes familias. Hay familias que tienen situaciones económicas distintas. Pero la ofrenda, precisamente, hermano, una de las funciones es que aquellas familias más pobres, aquellas familias, hermano, con más necesidades, puedan ser ayudadas. Para que al final, hermanos, toda la gran familia que es la iglesia del Señor, ¿verdad? No haya realmente nadie sufriendo. Y encontramos que en este contexto había una ofrenda que se había solicitado, hermanos, porque la iglesia o los hermanos de Jerusalén estaban pasando una situación de extrema pobreza. Había una situación difícil donde aparentemente habían hermanos, inclusive hermanos, pasando hambre. Y ante esta situación, el apóstol Pablo, hermano, y otros hermanos piden a la iglesia, a las iglesias del Asia Menor, una ofrenda para llevar a Jerusalén, para ayudar a aquellos hermanos necesitados de Jerusalén. Y Pablo, hermano, le escribe a los Corintios, y tal como vemos en el capítulo 16, ya la iglesia de Galacia, las iglesias de Macedonia, hermanos, se habían sintonizado con esta situación. Habían dicho al apóstol Pablo, amén, esto es para la obra de Dios, para ayudar a nuestros hermanos. Aquí está nuestra parte. Y encontramos, hermanos, en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, aquí mismo,
El caso de los macedonios. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que estos hermanos de Macedonia eran pobres. Eran muy pobres. Dice que vivían en extrema pobreza. Pero es algo increíble, hermano, lo que puede hacer el amor a Dios. Y cuando el corazón del hombre es transformado por el Espíritu y por la palabra de nuestro Dios, entonces se es capaz de poder realmente ser generoso, aun cuando usted no tiene. Y dice el apóstol Pablo, vamos a leer, hermanos, en el capítulo 8. Dice así, uno en adelante: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Hermanos, las iglesias de Macedonia eran pobres, pero extremadamente pobres. Y por amor a Dios, por amor a la obra de Dios, su pobreza no les impidió ser generosos para Dios. Y el apóstol Pablo da testimonio de esto, y él dice, realmente no dieron como yo esperaba, dieron mucho más allá de lo que Pablo podía esperar por la situación económica de estos hermanos. Pero cuando se entiende, hermanos, que mi ofrenda es para engrandecer, es para el beneficio de la obra de Dios, entonces se puede realmente ser generoso. Se puede, hermanos, dar un poco más. Hermanos, dice el apóstol Pablo entonces en el versículo 12 del capítulo 9, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Al final, hermanos, este amor, esta generosidad, el cumplir con esta parte de lo que establece la Escritura, hermanos, porque es que Dios nos da muchas bendiciones. Dios nos provee todo realmente, hermanos, todo lo que nosotros podemos tener, todo el sustento de estos años de vida que tenemos en este mundo. ¿Quién lo ha provisto? ¿Quién ha permitido, hermanos, que usted y yo podamos tener el sustento desde que usted y yo nacimos hasta hoy? ¿Quién? ¿Quién se ha encargado de eso? ¿Quién se ha encargado, hermanos, de que nuestros cuerpos estén cubiertos y no andemos desnudos? ¿Quién se ha encargado de que tengamos un techo donde podamos refugiarnos con los nuestros? ¿Quién, hermanos, ha provisto estas cosas para nosotros? ¿Acaso no ha sido Dios? Hermano, el Señor siempre ha cuidado de nosotros. Y Él seguirá cuidando de nosotros. Porque Dios es un Dios de misericordias. Pero, ¿qué quiere Dios de sus hijos? ¿Qué quiere Dios, hermano, de sus discípulos? ¿Qué quiere Jesús de sus discípulos? ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús, hermano, cuando Dios pidió una ofrenda, hermanos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dice, prepárame cuerpo, ¿verdad? Porque yo iré. Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Jesús dijo, prepárame cuerpo porque yo voy a ir. Y hermanos, Jesús no ofreció dinero como dice el apóstol Pedro.
no ofreció oro, no ofreció plata. Jesús, hermano, ofreció su propia vida. Porque la única forma de que usted y yo, y que el mundo, hermanos, que tristemente se está perdiendo a causa del pecado, pudiésemos tener la oportunidad de conocer este camino, de conocer el camino angosto, hermanos, de conocer la senda de justicia, de conocer, hermanos, que hay una voluntad de Dios que podemos hacer y que puede llevarnos a la mismísima presencia de nuestro Dios en los cielos cuando nos toque partir de este mundo. Jesús, hermano, dio su vida para que usted y yo tengamos esta gran dicha de que sí, soy pecador, pero aunque soy pecador, aunque le he fallado a Dios, aunque he decepcionado a mi Señor, Jesús dice, yo pagué tu deuda. Yo puse mi vida, Eliezer, para que tú no te pierdas. Yo puse mi vida por usted. Usted es culpable, pero yo puse mi vida para darte inocencia. Usted merece la condenación, pero yo puse mi vida para que tú tengas salvación. Hermano, la ofrenda de Jesús ha logrado eso. Ha logrado que los culpables que hemos obedecido al Evangelio, hermanos, podamos realmente tener salvación. Eso hizo, hermano, la ofrenda del Hijo de Dios. Y ahora Dios, hermano, manda a su iglesia a ofrendar. Dios pide de nosotros que seamos generosos en nuestra ofrenda. Dios pide, hermanos, que demos. Y Dios dice, mire, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nosotros observamos las Escrituras y cuando nosotros, hermanos, miramos nuestras propias vidas en retrospectiva, ¿cuántas cosas hemos recibido de Dios? ¿Podrá usted contar, hermanos, todas las bendiciones que ha recibido de Dios? ¿Usted puede contarlas? Hermano, Dios solo da. Dios parece ser, hermano, que es feliz cuando Él provee, cuando Él da, cuando Él trae bienestar a la vida de cada persona. Y ese Dios, hermanos, del que nosotros hemos decidido ser sus discípulos. Ese Jesús a quien usted y yo hemos decidido seguir, porque entendemos, hermanos, que ahora gracias a Él tenemos la oportunidad de ir a la misma presencia de Dios. Nos dice que Él quiere, hermano, que seamos generosos. Dios quiere, hermano, que de eso que Él nos da, nosotros apartemos, porque la ofrenda es eso, es apartar, es tomar una parte de lo que Dios nos da y apartarlo y entregarlo para que sea usado en el engrandecimiento de su obra. Pero fíjense, hay un elemento interesante aquí, el libre albedrío. Dios nunca viola eso. Dios quiere nuestra generosidad. Dios quiere, hermano, nuestro amor. Pero Él quiere que usted y yo decidamos ser. Él no nos obliga a ser así. Pero Él nos enseña que Él es así. Y Él quiere, hermano, que seamos así. Y cuando nosotros seguimos viendo el pasaje, hermano, y vemos un poco hacia atrás, vemos el contexto de este pasaje, fíjense lo que dice el Señor en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre.
Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermanos, fíjense, Dios siempre nos ha bendecido. Siempre ha cuidado de nosotros. Y hoy nos dice, mire, yo quiero que usted sea generoso en su ofrenda. Pero yo te prometo que yo siempre cuidaré de ti. Yo siempre te voy a dar para que nunca te falte. Para que puedas tener para tus necesidades y para ayudar a otros. Yo me voy a encargar de que nunca te falte. Esa es la promesa de Dios. Usted y yo necesitamos decidir, hermanos, si hemos de ser generosos o no, cuando hemos de dar para Dios. Es nuestra elección. Pero el Señor dice, hermanos, y quiere hijos generosos. Porque, hermanos, para terminar, la ofrenda es para engrandecer la obra de Dios. Para eso es la ofrenda. Hermanos, vamos a Filipenses. Yo quiero que analicemos este ejemplo maravilloso que nos deja el Señor en su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Leamos, hermanos, el versículo 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermano, ¿qué pasaje más maravilloso? Cuando observamos el trabajo del apóstol Pablo, hermanos, en su primero, en su segundo y en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, hermanos, llenó el Asia Menor del Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, con su predicación, con su trabajo, con su entrega a Dios, hermanos, se encargó de predicar el Evangelio y miles de familias, miles de personas fueron alcanzados por el Evangelio, porque hubo alguien que puso su tiempo, pero hubo alguien más, hubo una iglesia, hermanos, que dice, ¿sabe qué, Pablo? Sabemos que tú necesitas comer, sabemos que tú necesitas vestirte, sabemos que tú necesitas también dar alimento a los que contigo trabajan. Y esta iglesia, hermanos, dice Pablo, sacó y le envió una y otra vez, hermano, dinero para sus necesidades, para contribuir de esta manera al engrandecimiento de la obra salvadora de nuestro Dios, hermanos. Porque es que la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Allá en segunda de Timoteo 2, en primera de Timoteo 2:4 dice el Señor, dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Que los hombres sean salvos, que las personas conozcan la verdad, que las personas obedezcan al Evangelio. Pero se necesita ofrenda para ayudar a hombres dispuestos a dar su tiempo a esto, a donar su tiempo para esta tarea tan importante. Necesita ofrenda para poder darle un salario, una ayuda, un sostenimiento a hombres, hermanos, dispuestos a trabajar en esto. Cuando yo miro la obra en Panamá, establecida ya hace un poco más de 60 años, ¿cómo, hermanos?
¿Cómo se estableció la obra en Panamá? ¿Cómo llegó el evangelio a Panamá? O a Costa Rica, o a Nicaragua, o a Honduras, o a El Salvador. ¿Cómo llegó el evangelio? ¿Llegó así, hermano, por arte de magia? No. Debo decirle, hermano, que no fue por arte de magia. Fue porque hermanos como nosotros, cristianos como nosotros, discípulos como nosotros, hermanos de otros países, con su ofrenda, financiaron, hermanos, dieron salario, dieron dinero para alquilar locales, para que se establecieran congregaciones. Y lo han hecho, hermanos, por más de 60 años. Mire, esta congregación hace 9 años, en el 2008, vamos a cumplir 10 años. En el 2008, hermanos, creo que un abril del 2008, la hermana Loida, no sé si recordará, se alquiló un local, que ese alquiler costaba $630, creo. Y alguien, hermanos, no sé si fue una congregación, una familia, alguien dice, ¿sabe qué? Nosotros vamos a pagar el alquiler. Y hasta el mes que pasó, hemos recibido $630 de esta iglesia para pagar alquiler, para que esta congregación pudiera establecerse. Alguien más dijo, hermanos, hay un evangelista, hay alguien dispuesto a predicar, vamos a dar el salario. Y mandaron $500 para eso. Alguien más. Y así, hermanos, alquiler. Y Agenor y yo tuve la fortuna, hermanos, de ser ese evangelista para iniciar acá, junto con Agenor y su familia. Y así empezó esta obra. Pero empezó, hermano, por la ofrenda de cristianos fieles, que sin conocernos, hermanos, sin saber siquiera quiénes somos nosotros, simplemente dijeron, esto es para la obra de Dios. Y bien. Y así, hermanos, Vista Hermosa nació, ya han pasado 9 años, y probablemente, hermanos, ellos en algún momento dirán, bueno, ya no podemos ayudar más. Pero entonces, hermanos, ya necesitamos seguir fortaleciéndonos. Pero creo que ya con nuestra propia ofrenda podemos seguir funcionando. Y eso es grandioso. Eso es grandioso. Pero, hermanos, por ejemplo, el año pasado o antepasado, no recuerdo exactamente, se celebraban 50 años de el establecimiento de la escuela bíblica acá. Esta obra, hermano, ¿cómo usted cree que funciona? ¿Cómo usted cree que se le paga el salario a los maestros que están allí formando obreros desde hace 50 años? Un poquito más ya. Con ofrenda. Con la ofrenda de cristianos fieles, que, hermano, les importa que la obra salvadora de Dios continúe avanzando. Y hasta hoy, hermanos, cuando miro un poco más cómo yo llegué a ser cristiano, cómo ocurrió. Y me veo, hermanos, en retrospectiva hace un poco más de 30 años atrás. Y recuerdo a un predicador, un joven, un hombre, todavía era soltero. Llegó un día a Escobal, tocando la puerta de nuestra casa, predicando el evangelio. Era un niño de 14 años yo en ese entonces. Y llegó este hermano predicando. Y así, hermano, un día decimos, ¿sabe qué? Necesitamos ser cristianos. Y nos bautizamos. Pero ese hermano era sostenido por dinero de la ofrenda para que usara su tiempo para predicar el evangelio a los perdidos. Entonces, hermanos, por el cumplimiento de este mandamiento, hermanos, ¿cuántas gracias recibe nuestro Dios? Hermanos, debemos dar gracias a Dios. Pero fíjense, es importante entonces que entendamos que este mandamiento, hermano, es sumamente importante cumplirlo. Es sumamente importante, hermanos, concienzarnos
y trabajar para que nuestros corazones aprendan a ser generosos para con Dios. Porque en la medida, hermanos, que nosotros ofrendemos, en la medida que nuestra ofrenda crezca, la iglesia va a continuar. Hay mucho trabajo que hacer. Bueno, una de las cosas con las que yo siempre sueño es que Vista Hermosa sea una iglesia organizada, que tenga a sus ancianos dirigiéndola, pero que tenga un grupo de hombres que puedan dedicar su tiempo enteramente a servirle. Que podamos nosotros ser una congregación que trabaje, hermano, en establecer obras en este país donde hace falta. Que podamos nosotros, hermano, pagar el alquiler de un local y pagarle el salario de un predicador para decirle, hermano, mire, trabaje, necesitamos establecer una obra aquí. Y que podamos ir poniendo, hermano, congregaciones en todo este país donde hace falta. Ese es mi gran sueño. Ojalá, hermano, todos juntos podamos trabajar en eso para la gloria de nuestro Dios. A mí me da mucha tristeza, hermanos, cuando por asuntos de trabajo o por otras razones voy al interior y encuentro lugares, pueblos, distritos donde hay 30,000, 40,000, 60,000, 80,000 almas y no hay una congregación. Porque no hay predicadores, ni congregaciones, ni iglesias con ofrendas sólidas para decir, ¿sabe qué? Aquí vamos a aportar para que se establezca una obra para la gloria de Dios. Me da mucha tristeza, porque mueren almas allí sin la posibilidad de que alguien les predique alguna vez la verdad. Entonces, hermanos, nuestra ofrenda es para la obra de Dios. La obra de Dios necesita, hermanos, que nosotros entendamos lo importante de este mandamiento y que trabajemos en ser generosos para Dios. Y Dios, hermanos, siempre nos va a bendecir. Nunca ha dejado de bendecirnos. Nunca ha permitido que pasemos hambre. Y Él siempre va a cuidar de nosotros. Pero seamos generosos, hermanos, y contribuyamos con nuestra ofrenda a que esta obra y la obra de nuestro Señor pueda seguir creciendo. El Señor nos bendiga. Amén.